tardes y bienvenidos a Comentando. En el programa de hoy vamos a hablar sobre un libro de reciente publicación. Se trata de El reino de la infancia, memorias de mi vida en Cuba, de la autora Uva de Aragón. Voy a ponerlo aquí debajo para que no se quede oculta mi cara. Aquí está el libro. Memorias de mi vida en Cuba. En sentido general, las memorias junto con la biografía forman parte del género mayor de la narrativa de no ficción. Una persona escribe sus memorias por diversas razones, por diversos motivos, y uno de los objetivos del programa de hoy es precisamente indagar cuáles fueron los motivos y las razones por las cuales Uva de Aragón escribió sus memorias. Uva, buenos días. Muchas gracias por invitarme. Buenas tardes, buenas noches. Bienvenida al programa Comentando. Muchísimas gracias. Ya, ante todo quiero darles algunos elementos adicionales de información a los televidentes. Uva de Aragón es escritora, es decir, ensayista, narradora, periodista, también profesora universitaria y ha publicado más de una docena de libros. Ella fue durante algunos años vicedirectora del Instituto de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de la Florida y tiene un doctorado en literatura española e hispanoamericana. De todos modos, yo quisiera dar un elemento extra acerca de Uva que me parece que es pertinente en términos de cómo analizar la elaboración de este libro. Uva forma parte de una familia que yo catalogo integrante de la llamada aristocracia cultural de la Cuba republicana. Ella es nieta de Alfonso Hernández Catá. Vamos a ver la imagen de Alfonso Hernández Catá, ahí lo tienen en la pantalla. Alfonso Hernández Catá, diplomático de la República, un escritor prolífico de decenas de novelas y de libros de cuentos, periodista, se destacó sobre todo en el cuento, al punto de que el concurso más importante de ese género literario en la Cuba republicana llevaba su nombre. Uva, además, es hija del político, abogado, profesor universitario y escritor Carlos Márquez Sterling. Ahí lo tienen en la pantalla. Márquez Sterling fue quien encabezó la Asamblea Constituyente de 1940, que dio lugar a la Constitución del 40, la más avanzada de su época, al menos en América Latina. Y asimismo fue candidato a la presidencia en las últimas elecciones de la Cuba republicana en el año 1958. Esto determina que la visión, la óptica de Uva en torno al periodo que ella va a relatar, que es de sus primeros 15 años, sea excepcional, privilegiado, yo diría. ¿Estás de acuerdo con esa opinión? Sí, yo creo que sí, que yo he venido de tres familias importantes, las dos que tú has mencionado, los Hernández Catá, que son parte de esa aristocracia cultural, Carlos Márquez Sterling, que fue mi segundo padre, mi padre biológico, Ernesto de Aragón, era médico, ¿no? Pero le gustaba mucho la literatura, era una familia criolla, profesionales, también importante en mi formación, y en todo sentido, por los Hernández Catá, que a través de mi tía Sara, sus tertulias, conocí a muchas personas importantes, por lo que ya mi abuelo había muerto cuando yo nací, pero los cuentos que me hacía mi abuela, eso todo influyeron en mi imaginario. Para mí, los personajes que él conoció en España, Lorca, Alberti, los hermanos Machado, eran como para otros niños podrían ser el Pato Donald o Mickey Mouse. Así que sí, y Carlos en los últimos años de mi vida, la campaña política y todos los aspectos que se vivieron en esos años, fue una gran influencia en mi vida, en esta parte que narro, pero en el resto de mi vida también. Claro, en el libro de memorias que leí con mucha complacencia, con mucho gusto, pasan, es decir, toda una serie de personajes,
de la cultura, del arte, de la política, del periodismo cubano bien interesante, bien relevante en aquella época. Hablemos del libro. ¿Cuál es su estructura, su extensión, en fin, cómo lo concebiste? Bueno, el libro yo creo que tiene 270 y pico de páginas. Tiene como capítulos o viñetas, lo fui escribiendo, presentando a mis padres. Incluso había tenido a mis abuelos, pero decidí que era demasiado. Empecé con mis padres, aunque claro, referirse de ellos, pues también eh, me refiero a mis abuelas, porque las conocí, y a mis abuelos en las Hernández Catá por lo que significaron para mí. Todo el libro gira alrededor de tu familia. Bueno, claro, a medida que yo, no solo es alrededor de mi familia, yo voy presentando a mis padres, mis abuelos, mis tíos. Con permiso tuyo, ahí tenemos una foto de la familia de Uva. Ahí está mi madre, que era una mujer muy bonita. Esa foto es acabo de nacer mi hermana Gloria, y está la pequeñita, sentada al lado de ella está Lucía, que tenía entonces 9 años. Está mi padre, Ernesto de Aragón, y estoy yo al lado de él, que tenía 7 años cuando eso. El cirujano Ernesto de Aragón. Exactamente, que murió muy joven. Y esta es mi familia materna. En el centro está mi abuela, al lado de ella está mi madre, al otro lado está Carlos Márquez Sterling, atrás están mis tíos Alfonso, Sara, Alberto y Pepe, y yo estoy sentada en el suelo con ellos. Esa foto debe ser como del año 57 o 58, que yo tengo unos 13 o 14 años. Ya. Entonces, digamos, el libro abarca todo el periodo de tu infancia hasta la adolescencia, hasta los 15 años. Hasta los 15 años, hasta el día que me fui de Cuba. 2 días después de cumplir 15 años. 2 días después. Después tiene un epílogo y que más o menos ata un poco de cabos de qué les pasó a los personajes que se quedaron en Cuba en ese momento, ¿no? Y después se fueron, algunos, la mayoría. Y también tiene una serie de pequeñas biografías, porque como tú dices, menciono a muchas personas famosas que no todo el mundo sabe, entonces claro, tiene una serie de fichas biográficas. Esa es más o menos la estructura del libro. Ahora, el libro tiene también un componente, me parece muy importante, y es la cantidad de imágenes que tiene. Tiene muchas fotos. Sí, fotos, cartas, portadas del libro, recordatorios de bautismo, recortes de periódico, tanto de las primeras cosas que yo publiqué, como de los hechos históricos que narro, del 13 de marzo, el ataque a Palacio. O sea, tiene... Y en realidad yo quiero decir que este libro es lo que es gracias a 2 mujeres en Cuba que se enamoraron de este texto. Una es Vitalina Alfonso, que es editora de profesión y que me ha revisado libros anteriores, y entonces ella fue quien me dijo que debía hacer esas fichas biográficas. Ella buscó una diseñadora y pidió más material gráfico. Si no, hubiera sido un texto con unas paginitas en el medio, claro, con una foto. Claro. Y es un libro muy bonito, y lo digo porque es obra de ellos, ¿no? De ellas, y yo se las agradeceré siempre. El texto es el mismo, pero yo creo que esas fotos le dan un realce, un realismo muy importante, ¿no? Ese material gráfico. Creo que también acrecientan el valor del libro. Ahora, en las primeras páginas dice que en 2 ocasiones trataste de escribir estas memorias y no pudiste. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Mira, porque yo no me daba cuenta, no me di cuenta hasta después, que la memoria es muy selectiva y que no importaba. Yo tengo una hermana que ha salido la foto ahí 2 años mayor que yo, y tengo la costumbre hace muchos años de leerle todo lo que escribo, y entonces yo le leía las cosas y ella me decía, pero no te acuerdas de tal cosa, pero no fue así, y yo trataba de cambiarlo hasta que yo ya esta vez le dije, mira, no, estas son mis memorias, si yo no me acuerdo no va, y si me acuerdo que fulana usaba un cinturón carmelita y tú creías que era rojo, pues va Carmelita, porque es mi memoria. La memoria es selectiva, la memoria es incompleta, mientras que no quiere decir que sean mentiras. Por eso se llaman memoria, es como tú recuerdas las cosas. Claro. Donde yo sí revisé bien que estaba correcta, era ya cuando la vida pública del país y los aspectos políticos entran de lleno en mi vida personal,
y entonces pues sí tengo que estar segura que esos hechos históricos están correctos. Digamos, lo más sencillo, cuando yo era una niña, tenía, a ver, 8 años, que es el golpe de estado de Batista, y yo recuerdo que el chofer viene y me pregunta si no debe llevar a la escuela. Entonces yo estuve segura que el 10 de marzo era un día entre semana, porque si yo tengo ese recuerdo, pero el 10 de marzo hubiera sido un sábado, no, entonces mi recuerdo tiene que estar equivocado, porque no hubiera ido a la escuela un sábado o un domingo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, una vez que sí, que vi que era un día entre semana, creo que un lunes, un martes, bueno, entonces el recuerdo se ajusta a una realidad Ya. histórica. Pero, y otras cosas, sobre todo después del año 56, esos años tan difíciles de los últimos años de Batista, que también revisé la fecha, las cosas, pero lo demás, pues, y también una cosa que me dificultaba escribirlo, era el tono, la voz y el manejo del tiempo. O sea, lo iba a escribir con mi voz de niña, lo iba a escribir con mi voz de ahora, esa voz iba a desarrollarse a medida que yo crecía, y también cómo yo traía a la narración cosas que había sabido después y que coloreaban el recuerdo o aclaraban el recuerdo. En ese sentido, las memorias de Carlos Alberto Montaner, que no son de su infancia, son de toda su vida, me ayudaron porque me di cuenta cómo él manejaba el tiempo. O sea, tú puedes escribir una cosa y después decir, bueno, tiempo después entendí esto mejor porque mi madre me contó tal cosa. Entonces, ese manejo del tiempo, de traer cosas que pasaron después a lo que estás narrando, pues una vez que ya solucioné eso, ya fue muy fácil. En un momento dices que la experiencia de escribir el libro eh, incluyó el dolor, el aprendizaje y el placer. Explícame por qué dolor. Bueno, dolor porque yo sufrí la muerte de mi padre cuando niña, porque irme de Cuba fue un desgarrón, y no vi más a mi abuela. Entonces hay cosas que cuando uno las escribe las revives y son Ya. dolorosas. Placer porque para mí cada vez cuando tengo un proyecto literario y estoy escribiendo, la adrenalina empieza a funcionar y estoy muy feliz. Y aprendizaje porque cuando uno escribe sobre uno y sobre personajes de la infancia, y de vez en cuando pues te salen cosas en el subconsciente y tú aprendes sobre ti misma y aprendes sobre personas que tú quisiste, los ves en otra luz. Escribir es una cosa un poco mágica que te saca cosas del subconsciente que tú no sabías que estaban ahí. Entonces tú aprendes sobre ti misma al escribir. Desde niña eres escritora, escribiste tu primera novela de nada menos que de 17 Que a páginas. esa edad de 9 años parecen muchas. Claro, pero tuviste la oportunidad, por ejemplo, que el gran periódico cubano Diario La Marina te publicara algunas notas, artículos. Eh, ¿Qué te impulsó a escribir desde entonces, desde niña? Bueno, mira, cuando mi padre estaba enfermo, que estuvo 6 meses enfermo y murió, mi tía Sara Hernández Catá llegó un día y le dio a mi hermano unos enseres para bordar y a mí una libreta y un lápiz y me dijo escribe. Así como Miguel Ángel le dijo a Moisés Parla, ¿no? Ya. Y yo, como era una niña muy obediente, me puse a escribir. Escribí esa novela que después he visto que era de una versión guajira y feminista de La Cenicienta, Ya. porque era en el campo cubano y era un ceniciento, y la heroína era una mujer. Y ella me dijo que tenía mucho talento para escribir y que no dejara de hacerlo, y como era una niña obediente, pues todavía la obedecí. Claro. Eso que mandé al diario La Marina lo mandé sin consultarle a nadie, era un concurso para jóvenes, y yo lo mandé, y lo primero que publiqué fue una reseña sobre un libro de Stefan Zweig, que para una niña de 13 años me parece que era bastante maduro. Después fueron unas un poco más apropiadas para mi edad sobre Platero y yo, y sobre El Caballito Verde de Anita Arroyo y Antonio Ortega. Ya. Bueno, pero también desde niña eres una ferviente lectora. Ah, sí. Quisiera que me dijeras cuáles fueron los libros que más te influyeron, que más te gustaron Yo en esa creo que etapa. mis dos libros de cabecera en la infancia fueron La Edad de Oro de José Martí y El Pájaro de Lata de Anita Arroyo. Anita Arroyo además era la única mujer escritora que yo conocí en mi infancia, con excepción de mi tía Sara, que era periodista, pero Anita Arroyo publicaba libros y era paciente de mi padre, entonces yo la conocía personalmente. Y ese libro, El Pájaro de Lata, como La Edad de Oro, tiene muchas eh, lecciones de justicia social, ¿no? Cuando tú ves tanto
los zapaticos de rosa y Pilar que le da sus zapatos a la niña, pues ahí hay lecciones de justicia social. Y ves la diferencia entre los pobres y los ricos. Y el libro de Anita Arroyo también es un libro, hay un carbonero, hay una serie de personajes pobres que tiene, y yo creo que esos dos libros influyeron mucho mi visión de la vida, aparte de que ambos padres también tenían ese sentido de justicia social. Y libros que leía y que memorizaba algunas cosas. Leí mucho, pero esos dos libros en mi infancia, ya no en mi adolescencia, fueron vitales para mí. Mencióname otros libros que quizás no hayan influido, pero que te llenaron la infancia de fantasía y de Bueno, experiencia. en la infancia propiamente recuerdo un libro de historia sagrada en que más que leer veía las imágenes y me llamaba mucho la atención cuando el bautismo de San Juan Bautista, ver un hombre semidesnudo y adulto siendo bautizado. Ya. Y un libro que influyó muchísimo antes de yo leer era 100 mejores de la poesía de la lengua española que me leía mi abuela. Ya. Y que eso me despertó el amor por la poesía. Ese fue un libro importante, aún antes de que leyera, porque ella me leía de él. Y no lo entendía todo, pero me fascinaba el ritmo de la poesía, la musicalidad. Ese libro fue importante para mí. Hablemos de tu familia. Bueno, ya se sabe que no era una familia típica cubana, ya lo hemos dicho. Quiero saber, a reserva de ello, ¿cuánto atribuyes a tu familia tu formación como persona, como ser humano? Muchísimo. También, claro, a mis maestros. Eso es inevitable, los maestros son muy influyentes en la vida de cualquier niño. Pero yo creo que cada una de las tres familias, de los Aragón, los Hernández Catá y los Márquez de Tellez, influyeron en distintas maneras, ¿no? Los Aragón eran una familia criolla, las mujeres, aún nacidas a finales del 19, principio del 20, todas estudiaron carrera, eran una familia muy seria, muy circunspecta, con muchos secretos, pero muy unida y muy trabajadores. Los Hernández Catá y mi tía Sara en especial, creo que fue la que más influyó en mi infancia, era la transgresión, era una mujer liberada, que fumaba en boquilla, que dormía desnuda, que me enseñó malas palabras, que jugaba con nosotros, que me puso a escribir, que me presentó a mucha gente importante, que hacía unas tertulias maravillosas, donde conocí a Alejo Carpentier, a Bola de Nieve, a Raúl Roa, a todas las hermanas Curí, a Enrique Labrador Ruiz, vaya, a toda la florinata de la cultura cubana. Déjame completarla a Luis Carbonell. Aquí tengo una de las personas, sí, el grupo de personalidades que pasan por tu libro, que también Ernesto Lecuona, Gastón Vaquero, Exactamente. Rómulo Gallegos, el autor de Doña Bárbara, Antonio Ortega, todo eso encontrarán los lectores referencias a esta figura. Ahora, quiero invitarte a otro programa para que hablemos de Alfonso Hernández Catá como escritor, así que no nos vamos a detener allí, porque aunque sé que es muy importante, ya lo has dicho al principio. ¿Cómo era tu relación con Carlos Márquez Sterling, que fue tu segundo padre? Fue una relación muy buena desde el principio hasta el día que murió en mis brazos. Él era un hombre muy inteligente, no solo era muy culto, porque te podía hablar, sabía los árboles genealógicos de todas las familias cubanas, tú tenías un noviecito o algo y decías, ese es hijo de fulano, sobrino de Mengano, nieto de no sé quién. Y sabía los récords de los peloteros y sabía los que habían ganado Oscar en artistas de segundo reparto, y bueno, y no había secretos de él sobre la historia de Cuba. Ya. Pero además de eso fue muy sabio en irnos ganando a mis hermanas y a mí. Y en siempre que no pensáramos que trataba de tomar el lugar de nuestro padre. Si alguien nos elogiaba, decía, pero estas muchachitas vienen de una familia muy buena, porque el doctor Aragón, y siempre tenía un elogio para mi padre, a quien él conoció, porque mi padre fue representante 2 años, aunque era médico, quiso y presentó leyes para que hubiera cuidados públicos a la salud de la mujer, sobre todo la mujer en estado. Entonces lo conoció brevemente,
pero siempre lo elogiaba y cada vez que alguien nos elogiaba, hablaba de nuestro padre, nos ayudaba en los estudios y nunca nos regañaba mucho, eso se lo dejaba a mami para que no le fuéramos a coger problemas. Y después ya, sobre todo cuando nos mudamos a Washington, que ya esa parte no está en el libro, que de una casa grande con muchos servicios domésticos, muchas visitas, nos redujimos a un apartamento pequeñito, Claro. los cuatro, y ahí nos unimos mucho y él y yo íbamos a la biblioteca del Congreso y lo ayudé a terminar su historia, bueno, a hacer las investigaciones para terminar su libro de historia de Cuba, y fue cuando yo me enamoré de la República, porque fue la parte que le faltaba, y él pedía los periódicos que venían, no estaban en microfilm, de cierta fecha, y ya nos estaban esperando cuando llegábamos, y entonces me decía, busca, porque él lo que quería era confirmar cosas que él sabía que habían pasado, pero la fecha exacta. Yeah. Y entonces yo veía otras cosas y me distraía y le preguntaba, y él me contestaba con paciencia, pero a veces ya me decía, yo te explico después, mijita, así. Él venía con una voz ronca así, sigue buscando, sigue buscando. Y después íbamos a almorzar y íbamos en el ómnibus, porque no teníamos carro, y nos unimos mucho, lo quise mucho, me mandaba libros en español cuando él vivía en Nueva York y iba en Washington y no tenía dinero para comprarlo, me revisó, y desde muy jovencita yo tuve mucha fe en mi carrera literaria. Yo tengo una carta de él del año 72, antes de publicar ni siquiera mi primer libro, que él me dice que nunca deje de escribir, que voy a llegar muy lejos. Y en realidad el primer libro mío, que se llama Eternidad, que la primera parte está escrita en Cuba, el que sacó ese manuscrito de Cuba fue él, a pesar de la forma tan difícil en que salió de Cuba. Claro. El libro, esta es otra de las digamos, secciones o de los grandes temas que tiene tu libro, que es la sociedad cubana de los años 50. Ahí hay todo un reflejo en tus memorias de las costumbres de la época, ¿no? Es decir, la escuela, los cumpleaños, los viajes, los bailes, los amigos, la televisión, las comidas, los postres, hasta el rock and roll. Creo que tú fuiste una de las primeras bailadoras de rock and roll en Cuba. Muy mal que lo hacía, por cierto. Bueno, por el intento lo que vale, ¿no? De todo aquello que está reflejado en tu libro y de lo cual lo hace tan interesante, porque además permite al lector hacer la correspondiente comparación, es decir, en aquella misma época, a lo mejor en otras circunstancias, cómo se veían esos mismos temas. De todo eso, ¿qué es lo que más recuerdas? ¿Qué es lo que más añoras? ¿Qué es lo que más tienes en tu mente? Es que todo eso estaba tan orgánico. Y es cierto, la periodista Olga Connor, que es una gran observadora, al leerlo me puso un comentario que era como un estudio sociológico de la sociedad cubana en los años 50, ¿no? Y claro, eso está entretejido en mis recuerdos, no hay un capítulo que yo diga así es la sociedad cubana, sino hablar de las meriendas, pues hablo de la comida, de las dulcerías, al hablar de los colegios, pues de los sistemas de educación. Mira, son tantas cosas que de esa sociedad cubana, tantos recuerdos, pero yo creo que para mí particularmente los años que yo estudié en Ruston Academy, que era una magnífica escuela bilingüe, donde hice muy buenos amigos que todavía son amigos, todavía hay varios que son muy cercanos, y los profesores, hasta que hay una que todavía vive a los 90 y pico de años, pero todos a través de mi carrera literaria me impulsaron, ya cuando empecé a publicar aquí, ¿no? Fue muy importante en mi educación, pero yo creo que lo más importante de esa ciudad cubana eran las familias, las reuniones de familia, los domingos en casa de mi abuela paterna, las salidas con mi tía Sara y mi abuela, que nos sirvieron de chaperones con los primeros noviecitos, las fiestas de cumpleaños de santos, que era lo que que mi padre se organizaba a sí mismo, y que me permitía ya no ver al profesional médico serio, sino a un criollo gozador que le gustaba esa fiesta, esa familia, esa unidad de familia donde siempre había una tía divorciada o viuda que podía dar una mano si había un enfermo. Yo creo que eso lo más importante era la familia, y en este caso 3 familias. Ya casi estamos terminando.
A ver si te sería posible en un minuto decirme lo siguiente en torno a tu libro. ¿Crees que al final este intento por recuperarle a la infancia, lo conseguiste? ¿Recuperaste tu infancia? Yo creo que todo lo podemos recuperar en la memoria y la memoria es lo que salva del olvido. Pero cuando entonces esa memoria tú la pones por escrito, yo creo que es un libro ambicioso. Para mí es ambicioso porque no es salvar solo de mi olvido mi infancia, es salvarla del olvido aun cuando yo no esté. Y entonces me parece que esa niña que fui puede seguir viviendo a través de este libro, aún el día que yo no esté. Y creo que para mí eso es importante, porque lo que fuimos de niño refleja mucho lo que somos de adultos después. Para mí todas esas cosas que aprendí en la infancia me formaron lo que soy hoy, en todo sentido, en mis valores éticos, en ser abuela como fue mi abuela conmigo, en ser madre como fue mi madre conmigo, en ser profesional y buscar la excelencia como lo era mi padre, en la justicia social que sentía Carlos, el amor a Cuba que Carlos me inculcó, el amor a la democracia, todas esas cosas que son tan importantes a través de mi vida, la ética de trabajo, la fidelidad a los amigos, el sentido de familia, de tradición, están en mi infancia y me han hecho lo que soy hoy. Y yo creo que en ese libro, pues espero no solo que sea un regalo para mis hijos y nietos y familiares, sino que va a quedar más allá de cuando ya yo no esté. Sí, bueno, antes de comenzar el programa yo te decía que en general un libro de memoria para que cumpla su cometido tiene que cumplir dos condiciones. La primera de ellas era que lo relatado tenga relevancia y tenga interés para los potenciales lectores. La segunda, que la manera en que el libro esté relatado sea fluida, sea amena y sea profunda a la vez. Yo creo que tu libro cumple las dos condiciones. Es un libro con experiencias bien relevantes para los cubanos y es un libro muy bien escrito. Creo que su lectura la va a pasar, va a brindarle al lector la posibilidad de rememorar también aquellos recuerdos, de vivir su propia infancia, de también participar en este ejercicio de recuperación de la memoria. En este sentido, hay que agradecerte la redacción de este libro. Muchas gracias. Sí, muchas claro, gracias. claro que sí. Espero que tenga acogida. El libro puede conseguirse a través de Amazon, pero creo entender que todavía no has hecho la presentación oficial. No, la presentación oficial va a ser el 13 de enero, oficiada por Books and Books y por el CRI, el Cuban Research Institute de FIU, a las 7 de la noche en el Coral Gables Congregational Church. Bueno, amigos de Comentando, agradecemos la presencia en nuestro programa de la doctora Ua de Aragón, encomiamos este libro y esperamos que ustedes lo lean y por otra parte nos despedimos hasta el próximo domingo a la misma hora. Hasta pronto.